Bueno, en esta clase tenemos a María Eugenia, a Jexy Molé, debe estar ahorita en clase, vendrá ahorita en clase. Y tenemos a Solano y tenemos a Paredes. Hoy tenemos la última actividad, María. Así es, doctor, sí. Tenemos la última actividad. Ya usted como mi alumna sabe que yo termino las clases con un video. Es mi video, ¿no? Tenemos la clase con un video. Esta va a ser de 20 minutos. La vamos a enviar tomando en cuenta 5 minutos para una clase, 5 minutos para otra clase, 5 para la tercera clase y 5 minutos de exposición de módulos. Cuando digo los que no saben cómo es la metodología, ya como la doctorando María sí lo sabe, una doctora, es por cierto, mis felicitaciones siempre la digo a María porque un video que me envió fue excelente, súper excelente y sacó la máxima nota que yo doy, cosa que es muy difícil que la gente. Entonces, la clase, el video, van ustedes por favor a hacer un recuento de lo que se vio en el primer trabajo, en el segundo trabajo, en el tercer trabajo, para hacer un recuento general. Viendo cómo les pareció la materia, qué entendieron, qué aporta a ustedes nuevos aportes académicos y científicos a cada temario llevado a cabo. Y en 5 minutos finales hacen una exposición de motivos donde ustedes van a clarificar determinadas dudas y van a dar algunos conceptos de abogados, doctores, de lo que debe ser el derecho y lo que es la aplicación y ahora están los defectos y cómo se pudieran corregir y en qué incurre el Estado y en qué no incurre. Entonces, cuestiones que dejan allí establecidas. Recordando que el ser doctor de Derecho es aquella esencia que le permite aportar ideas que vayan en beneficio de la sociedad. No ir a ser menos cantifléricos ahí que no tengan ni idea de lo que están hablando. Entonces, eso tiene que ser muy preciso y conciso. Vamos a dar inicio a la clase hoy, primero con la parte que acabo de hacer introductoria, darle derecho a palabra a los que están presentes para que puedan dialogar, algo que tengan que hablar, y posteriormente hago la clase, y después doy el derecho de palabra al finalizar para hacer una lluvia de informaciones. Entonces, María, pues, tiene algo que acotar, bien lo puede hacer. Bueno, saludándole nuevamente, doctor, y agradeciéndole, en verdad, bueno, de acuerdo que lo que me he encontrado leyendo con los documentos enviados, en verdad el derecho internacional público es de suma importancia para las relaciones internacionales de los países miembros que forman o que conforman la comunidad internacional. O sea, es una asignatura muy importante. Y de hecho, la misma que estoy entendiendo y también a la vez la estoy comparando con otras asignaturas que ya he recibido. Bueno, María, pues sí, como usted acaba de decir, y yo tengo la oportunidad que darle a usted con esta la tercera asignatura que le doy, ¿verdad? De Derecho. Así es, doctor. Entonces, cuando comenzamos a ver una cosa y vemos la otra, pues prácticamente todo gira alrededor de una que se llama Derecho Constitucional Internacional. ¿Por qué? Porque allí subsiste una cantidad de cuestiones y yo siempre digo que existe el derecho internacional interno y el derecho constitucional externo. Y hoy vamos a hablar de unos temas muy rápidamente. Esos temas vamos a tocar cuando estábamos hablando hace rato de los tratados, que fue la clase anterior, que ya leí clases a ustedes, que esa asignatura de ustedes son los tratados internacionales. Les comentaba en aquella oportunidad que existen los tratados de cooperación recíproca entre los países y también existe la capacidad que tienen algunas empresas jurídicas o algunas personas que pueden hacer negociaciones. ¿Recuerda bien, María? Ya hablábamos sobre la franquicia, hablábamos sobre los trueques, hablábamos sobre la licencia, hablábamos de una cantidad de importaciones y exportaciones, puse algunos ejemplos de fabricaciones, todo eso se tocó allí. Hoy vamos a hablar del tercer temario, que ya dije que se va a hacer a través de un video. Voy a esta semana, por favor, le agradezco que se actualicen con las tareas del primero y segundo cortes y el tercero. Este trabajo debe entregarse el día 5, 11, 8 p.m.
Disculpe, doctor, 5 de 5 de noviembre. noviembre, sí. Ya, doctor. 5 de Gracias. noviembre, 8 p.m. en video. Y a la vez, con ese día, con las 2 asignaturas que hace falta, he sido un poco, si se quiere, extensivo en este lapso, porque primero, la semana pasada, pues también tuve algunos problemas de salud. Entonces, por eso no estaba, primero no estaba en la ciudad, y por allá fui a viajar y me ocasionó algunos problemas. Entonces, estuve un poco enfermo, inclusive hasta la pérdida del celular. Se me había quedado en mi casa, lo enviaron a donde yo iba y ya fui, regresé, me enfermé, me recuperé y hasta ya llegó el celular a donde yo estaba. Ahora se demoró 15 días para llegar aquí, entonces me tengo que comprar otro. Esto no quiere decir que los estamos censurando a nuestro país, que ya no cumplen ni siquiera con los envíos, pero bueno, vamos poco a poco. Vamos a hablar sobre el Estado, las clasificaciones, la soberanía. Eso yo lo adelanté en la clase anterior. Hablamos sobre la soberanía, hablamos sobre el Estado. Hoy voy a tocarle a eso un poquito sobre la capacidad internacional. La capacidad internacional a través del derecho internacional es aquella que existe para que el Estado, la persona que haga estos convenios internacionales, estos tratados internacionales a través del derecho internacional, o los estados tales, o las personas, o las empresas, sean titulares de derechos y obligaciones en el funcionamiento y en disolución del mismo en determinado momento. Esto lo pueden hacer las personas jurídicas de carácter privado y así como las obligaciones de los estados firmantes de esos tratados. O sea, la capacidad internacional que tiene la persona. Y deberá someterse a la ley que le impongan los estados con los cuales está firmando estos tratados. Porque si yo hago algún tratado a través del derecho internacional con Ecuador para importar determinado producto acá a Venezuela como una empresa personal privada con carácter vinculante, porque cumplo todas las resoluciones y aquí me salgo el derecho internacional y no el derecho mercantil, tengo bien registrado toda esa empresa, y me voy al derecho municipal porque pago todos los impuestos municipales para poder optar a tener esa licencia de importación, y me voy al derecho aduanero que tengo que pagar los aranceles para poder tratar las cosas. Fíjate cómo van fluyendo una cantidad de derechos, ¿no? Y debe existir un derecho fundamental que es el derecho personal. Allí está la parte ética, moral y de buenos principios de honrar aquellas obligaciones que en determinado momento voy a adquirir con esa empresa que en otro país me está facilitando un crédito o una carta de crédito para yo traer determinado producto. Entonces, ¿qué pasa? De repente veo que la ley de Ecuador me establece que para yo sacar determinado producto de Ecuador debo tener un tipo de embalaje diferente al que yo hago en Venezuela. Entonces, eso está por ley establecida. La ley de derechos arancelarios, la ley de exportaciones de Ecuador establece que yo no puedo sacar nada si no lo tengo bien embalado y si no viene en cajas de madera. Por decir algo. Entonces, va embalada con su embalaje normal, lleva sus corchos y lleva una caja de madera, su precinto de seguridad. Eso no quiere decir que entonces, porque yo soy Omar Martínez, yo quiero embalarlo como a mí me venga en gana y que me lo manden en cajas de cartón porque me sale más barato que cajas de madera, porque me pesa menos y me considera menos gastos. No, la importación me establece en cajas de madera y debo cumplir, perdón, el normamiento jurídico que me establece el país con el cual se está negociando. Eso le pasa al Estado y a las personas privadas. Entonces, es la capacidad internacional que tiene toda compañía privada, jurídica o personal o cualquier Estado que dentro del derecho internacional suscriba tratados internacionales, valga la redundancia, pero que tiene que adaptarse a la ley que le impongan el Estado con el cual está relacionado a aquel tratado. Es una norma constitucional que está establecida a través de los tratados internacionales y que está regulada por la ley internacional que tiene su sede desde el año 1947 por allá en una ciudad que se llama San Francisco, California, Estados Unidos. ¿Quiénes son sujetos de derecho internacional? Pues muy sencillo, los sujetos de derecho internacional son los estados mismos que suscriben estos tratados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional, el individuo o persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, recibe los derechos y las obligaciones. Además, puede agregarse a ciertos casos específicos y vinculantes como son las compañías, como son
los mismos estados son objetos de cumplimiento de normas establecidas dentro del derecho internacional. Ejemplo, un sujeto objeto de una extradición se vincula directamente al Estado, ya sea para hacer dicha solicitud entre los estados. O sea, las personas también pueden ser objeto de negociaciones del Estado, sin ser mercancía. Fíjate cómo ya cambiamos el paradigma, ¿no? Puede ser objeto de negociaciones del Estado por esa persona. ¿Por qué? Porque se trata de una extradición. Entonces, un ser vivo, ser humano, lo requiere tener derecho el Estado a hacer esa extradición. Pero recuerden ustedes que por ahí hablábamos del derecho penal y lo vimos en pregrado de extradiciones activas, extradiciones pasivas. ¿Recuerdan? Que se ve en todo el derecho a eso. Entonces, la extradición activa, la extradición pasiva, pues permite que se pueda extraditar a la persona siempre y cuando, ojo, en aquellos tratados internacionales esté suscrito el tratado de extradición. Caso contrario, no se puede hacer. Entonces, allí funciona eso. También existe dentro de estos tratados internacionales también personas o animales que son sujetos de derecho. Fíjate cómo vamos profundizando en algunos términos. Los animales también son sujetos de derecho porque hay animalitos que muchas veces son más fieles y más pesantes que muchos humanos, los animalitos. Y entonces las mascotas, algunos son gatos, otros tienen perros y así sucesivamente, pueden ser objetos de traslados hacia otros países. Hace poco, en los convenios internacionales suscritos por Venezuela y Colombia, quedó prohibido por el Estado norteamericano, a partir creo que era el 11 de junio, o el 14 de junio, la entrada de mascotas pertenecientes a perros del territorio venezolano o el territorio colombiano hacia el país de Norteamérica. Y volverá a entrar en vigencia a partir del 11 de junio del año 2022. ¿Por qué? Porque existía un brote de X enfermedad y posiblemente el foco de contaminación pudiera ser las mascotas provenientes de estos dos países. El uno por ser prácticamente la línea más fronteriza, más cercana al uno, que estaba contaminado y podía contaminarse el otro. Entonces Estados Unidos en protección, ojo, fíjate lo que es la importancia, ¿no? Los derechos humanos, los derechos de los animales, ¿no? En protección de los animalitos, pues dijo, no, vamos a suspender el permiso de estas mascotas de caninas a Estados Unidos, provenientes de Colombia y de Venezuela, a partir del 11 de junio del 2021 hasta el 11 de junio del 2022. Y también en algunos países, principalmente aquí en Venezuela últimamente se ha visto, existe una aplicación, y yo con beneficio aplaudo estas situaciones, de los maltratos animales. El maltrato animal. Ayer, por ejemplo, he tenido una persona que mató a un animalito, un perrito guía, perteneciente a una joven vidente, lo tenía como su guía, y entonces un señor que vino en gana, pues, entró a puntapié al animalito, en presencia de una muchacha indefensa, ciega, pues, imagino que solamente con aquel dolor humano, pues, los gemidos y ladridos de aquel animalito recibiendo puntapié, y el animalito prácticamente lo asesinó a este hombre a punta de golpes. Gracias a Dios, pues, hubo una intervención de fiscal general, mandaron a detener al señor, se encuentra detenido y pues, deberá de pagar por lo que hizo. Esa pena pues, es muy sencilla, pero debería irse también incrementando la aplicación en la parte jurídica también del incremento de esa pena, porque toda especie viva, sea animal, sea humano, tiene derecho a la vida. Hace poco vi también por las redes sociales una masacre de delfines en un país de la Comunidad Europea, porque eso es común ver que en determinados años, determinada fecha, pues, salen los delfines, entonces los objetos son masacrados allí, asesinados por gente. Es una tradición, son tradiciones que son aberrantes, que
no llevan nada bueno a la formación de los nuevos valores de las generaciones sanguinarias. Esto tiene que irse mejorando a través de los tratados y a través de la aplicación del derecho internacional. Entonces, ¿quiénes deberán de llevar esa voz cantante? Pues ustedes, apreciados participantes en esta clase de doctorando, que van a ser los futuros doctores próximamente. Y el día de empezado se puede sentar María o cualquiera de mis alumnos en un computador y redactar un artículo donde vaya a decir lo siguiente: escrito elaborado sobre los derechos de los animales. La doctora López Merino, María Eugenia, doctora en Derecho Penal Internacional de la República de Ecuador. Y vaya a Ecuador porque es la que tiene más tratados internacionales de derechos humanos, tiene su escrito 29. Entonces, pues, decir, bueno, yo en mi condición de doctor en Derecho Internacional, sí es verdad, cierto que somos países con 29 tratados internacionales de derechos humanos, vemos cómo se ha avanzado en esto, vemos cómo se ha ido discriminando el derecho hacia los animales, y entonces saca un artículo que vaya en redundancia pues, en beneficio de los animalitos. Entonces, todas las cuestiones tienen que ir dando Jessy Monzón, está en línea también, ya, bienvenida a la clase. Entonces, estos tratados sirven para poder estar en y esa es la importancia del estudio y poder mañana, pasado mañana, hacer buenos escritos, llevar las buenas revistas. Porque muchas veces todo no es el dinero. Todo no es el dinero. Yo siempre digo una cosa, yo creo que yo no nací para tener dinero. Que yo he sido toda mi vida, he sido negociante, ¿no? Yo viajaba mucho para allá por Ecuador, por Perú, Bolivia, por allá, porque yo traía mucha parte artesanal, ¿no? Yo traía cuestiones artesanales, traía tallas y de madera, y traía sombreros, y traía tejidos, y tal, pues yo vendía para acá, para el Ciudad Mayor, yo soy distribuidora de esas cuestiones artesanales, eso hace muchos años. Pero yo me voy más a la parte humana, a la parte social. Yo a través del tiempo entendí que el beneplácito de uno como hombre es procrear y enseñar buenos principios y buenos valores a sus hijos para que mañana y pasado mañana sean hombres y mujeres de bien. También inculquen esto a sus generaciones, en este caso a mis nietos, a los bisnietos, porque eso es más importante. Pero es que esto se hace también a través del estudio, a través de la formación. Y entonces cuando nos formamos y nos capacitamos desde el punto de vista académico y científico, tecnológico, vamos a hacerlo para bien de la sociedad, para bien de la humanidad. Y qué es más bien bonito que no es por lo que uno perciba como docente, sino transmitir lo poco que uno medio entiende, para que con la persona receptora de lo que uno trata de enseñar, lo pueda aglutinar su cerebro y saque a decir también otras cosas que esa persona tenga y va conjugando lo poco o mucho que uno pueda impartirle con lo poco o mucho que ella pueda tener amasado en ese cerebro y otra fuga de informaciones que busque mejor el interés. Y así va surgiendo muchas ideas buenas, y hacer buenos escritos, buenos libros, buenas revistas. Y entonces qué bonito mañana, escrito a la doctora Jessy Monzón, escrito a la doctora María Eugenia López. Y son escritos, entonces siempre se convierten en unas abogadas, unas doctoras, en escribir temas, cada quien a lo que más le guste. Yo por lo menos tengo por allí un libro que tengo casi un año ya le canté cumpleaños y todavía no lo publicamos. Entonces ya voy a publicarlo, ya el nombre de Dios, ya esta semana lo iba a hacer, pero esta semana que estamos nuevamente ya prácticamente ya con los depósitos, vamos a hacerlo porque creo que vale la pena sacar a reducir muchas cosas que suceden, que la gente cacha. María puede contar con ese libro que se lo va a hacer llegar, autografiado directamente cuando yo María, no sé qué mío, para que lo tenga de inmediata vez. Bueno, entonces, esto es lo que estábamos hablando de quiénes son sujetos de derecho. Cuando hablamos de la personalidad jurídica, hablamos que la personalidad jurídica puede ser observada desde dos perspectivas, en un sentido amplio. Son los sujetos de derecho internacional, que son aquellos que tienen una relación de derechos y obligaciones para con algunas comunidades internacionales dentro de un orden legal, o sea, son los que hacen los negocios.
Pero la persona jurídica dentro del derecho internacional es aquella que requiere una participación activa de la creación de nuevas relaciones, derechos, donde surgen nuevos derechos y nuevas obligaciones, al menos para el mismo juego. Bueno, ¿qué pasa? Yo leo rapidito allí y le doy el ejemplo. La personalidad jurídica genera una cantidad de relaciones de derechos. Porque cuando yo hago negocios, y voy a explicar por Ecuador, yo tengo que someterme a las normativas de derecho constitucional que tiene Ecuador y los derechos arancelarios, los derechos de importación, los derechos sanitarios, los derechos municipales. Todas esas cosas para ello pueden tener un artículo para Venezuela. Y también si yo lo voy a mandar para allá, pues también tengo que tener una cantidad de normas para poder hacer ese tipo de derechos. Pues eso genera una personalidad jurídica que yo debo cumplir y que está enmarcado dentro del derecho internacional, que guarda relación con los tratados internacionales y guarda relación con el derecho internacional. Los estados deben de cumplir fielmente esto, porque son los estados que son la cabeza principal y son aquellos tratados que están por encima de la pirámide Hexi, que están a nivel de la Constitución y que se denominan supraconstitucionales, o sea, que tienen una normativa jurídica extraordinaria y están allí para que se cumplan, para que se le dé fiel cumplimiento a las cosas y no para que un estado lo firme, lo suscriba y no le dé cumplimiento. A mí me llama mucho la idea de un tratado que está latente casi en todos los países que lo han firmado, que es el Tratado de la Libertad. El Tratado de la Libertad está allí, en la Convención de Viena por el año de 1940 y tanto. Pero no se cumple. Y ese Tratado de la Libertad está suscrito entre las normas constitucionales externas de nuestro país. Porque allí reza el tratado al trabajo, la libertad laboral, derecho laboral, el tratado al libre movimiento y desplazamiento. Usted puede ir para donde él la gana siempre y cuando cumpla normativas exigidas. Los papeles de vehículo en regla, su certificación, su importación externa, pues derecho a transitar y que debe ser restringido en determinado momento de emergencia siempre y cuando se justifique eso. No porque un grupo de zagaletones vestidos de policías o de militares, y digo zagaletones, porque muchas veces tienen un comportamiento más vulgar y más grotesco que los mismos delincuentes. Entonces montan determinada alcabala donde usted va pasando y usted está siendo objeto es de un acoso policial y violatorio a los derechos de desplazamiento y los derechos a la libertad. Usted tiene que pagar una cadena para poder transitar de un pueblo a otro, donde usted se transporta para Tulcar y tiene que pagar un poco de viaje a la policía para poder pasar, donde yo desde aquí voy a Mérida y tengo que pagar 20 alcabalas para poder pasar por la izquierda que voy. Me están violando el derecho a la libertad de desplazamiento, el derecho a la libertad de estudiar. Yo puedo estudiar la carrera que a mí me venga en gana siempre y cuando tenga la capacidad para desarrollarla. Entonces, hay unos derechos que están allí establecidos y entre eso está este famoso derecho a la libertad. Hay uno que es tan fundamental que establece allí, que es que toda persona tiene derecho a la libertad y debe ser quitada en libertad, ojo, dependiendo del tipo de delito. Aquellos que ejercemos penal, que es apasionante esa materia, esa defensa penal. La persona puede ser perfectamente juzgada en libertad. Y no es necesario que sea privada de libertad porque hay otras cosas, delito muy pequeño. Ahora, si fue un delito de secuestro, un delito de homicidio, se puede determinar el proceso investigativo que lo hizo violatorio, de violación, ok, bienvenido a pero es que hay personas que son delitos tan simples y no les permiten el derecho a la libertad. Y eso sucede única y exclusivamente porque no existe un despacho saneador, ni existe un juez de control de garantías que les permite eso. En algunas legislaciones está establecido, pero sin embargo lo obvian. La norma constitucional está establecida y sin embargo lo obvian. ¿Por qué? Porque el legislador lo estableció allí, pero el juzgador que solamente está para impartir la justicia, no para otorgar prebendas y venderse al mejor postor de acuerdo al precio que le paguen, debería administrar justicia sana, idónea y transparente en beneficio
de un pueblo que hay que tiene que retirar la justicia y aplicarla en determinado momento. Entonces eso puede dar mucho que decir de esos derechos que están establecidos a nivel internacional. Y por eso dice que los propios estados manejan sus relaciones y se ven obligados a la creación de ser sujetos internacionales de derecho y dar fiel cumplimiento. Y un derecho tan bonito como el derecho a la libertad, pues ni siquiera lo cumple. Entonces, muchas veces uno ve algún gobernante determinados cargos, sea alcalde, sea concejal. El concejal pues viene siendo un legislador municipal, porque el poder legislativo está dividido en el poder nacional, el poder estatal el del estado, el gobernador que tiene allí, y el poder municipal que son los alcaldes. Entonces un concejal como un legislador del municipio, que está pendiente de las ordenanzas y eso. Entonces usted un alcalde o un concejal diciendo que va a aperturar un convenio internacional porque eso no le corresponde a él. Entonces siempre son pampanadas, perdón que tengo la garganta seca, son bocazas, solamente queriendo hablar algo que no le compete. Y entonces metiendo en camisa se va, diría mi abuela, que está de cáncer, cuando no le compete. Entonces la gente, pues, por la ignorancia, pues, dice, uy, este hombre sí sabe, sí, sé que necesitamos, es que bueno, mira, va a cambiar, ahora no se va a ir para allá, para Cuenca por tal lado, sino se va a ir por otro lado, porque dijo que iba a hacer un puente sobre la montaña y el medio ambiente, la parte ecológica. Eso no le corresponde al ministro del Ambiente, ver si se puede hacer carretera por allí, no, sacar la permisoría, hablar con el ministro del Estado, con el ministro de Infraestructura, y eso lo maneja también a través del Congreso, de la Asamblea, que permita hacer eso. Entonces viene un pinche concejal dando cuestiones y ofreciendo lo que le tiene que ofrecer. Entonces, es cuando las pasiones se desbordan y le da mal uso a lo que es el poder, ¿no? El poder que muchas veces, entonces, como decía una película de Cantinflas, el poder no es que darlo, ni el poder es que otorgarlo, el poder es que analizarlo a quién se va a dar. Y fíjate que es tan importante muchas veces nuestros representantes en determinados cargos que tienen que ver con legislación y que la gente no le pone cuidado a eso, porque no le importa. Y ahí es donde va el detrimento del derecho, el detrimento de la violación, el detrimento de todas las cuestiones que a la larga repercuten en nuestro desarrollo de acontecer diario. Vamos ahora sobre la personalidad internacional, porque los estados, yo quiero tocar un tema aquí muy importante y quiero que les ponga un poquito, y voy a leer algunas cositas, porque para meterme todo esto aquí en la mente es muy difícil por la cantidad de lectura que tiene. Los estados son soberanos. Los estados tienen sus representantes. Pero hay un estado dentro de los estados y que es muy chiquitico ese estado y que tiene una soberanía. Tiene su personalidad y tiene sus representantes legales, embajadores, representantes apostólicos. Y hablamos de la personalidad internacional del Papa. Allí sale a relucir el poder que data de muchísimos años. Para que vean ustedes cómo la Iglesia Católica, algunos la comparten, otros la comparten, pero forma parte dentro del derecho internacional porque tiene una personalidad internacional. Todos los países del mundo, en su gran mayoría, tienen relaciones con el Vaticano. Y que parezca mentira, muchos no desconocen, tienen un embajador en el Vaticano. Y el Papa tiene un embajador en cualquier país que se llama nuncio apostólico. Entonces, no puedo pasar por alto este tema, porque yo sé que algunos de ustedes lo conocen, pero es bueno escuchar un poquito más. Porque es que la importancia del derecho internacional es saber todo el acontecer. Yo me hago una pregunta. Ayer, por lo menos, vino el golpe de Estado de Sudán. Metieron preso al señor presidente de Sudán. Perdón, huyó el presidente de Sudán, huyó. Metieron preso al primer ministro. Y eso es derecho internacional. Entonces vamos a tocar sobre la personalidad internacional del Papa.
y comenzaríamos diciendo que el despliegue que tiene a nivel mundial el papado es algo que es asombroso. Es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque nunca se ha podido llegar a entender cómo, desde aquí sus inicios, de repente sin medios económicos, militares, se haya convertido en un elemento clave, legal, cultural, espiritual y político. Se manejan esas cuatro vertientes. Es legal porque está legalmente constituido y no tiene un poder militar. Cultura, porque es la cultura que nos han ido enseñando desde los siglos. Espiritual, porque es la creencia que tenemos todos de un ser sobrenatural que existe. Y que a través de la Iglesia Católica pues, se dio a conocer aquella parte filosófica y que hoy a través de muchas otras tendencias religiosas o creencias se cree también que existe, pero todo siempre está fundamentado en que existe un ser supremo. Y parte de la Iglesia Católica. Y político porque independientemente se hace también la política. Y sucede tanto en la historia europea y de Occidente. Y sus orígenes fueron muy humildes y oscuros. Nadie puede señalar el momento ni el día en que esto surgió como una potencia. Porque es tan oscuro su sufrimiento que nadie puede entender cómo surgió esto. Se dice que fue por allá en el siglo II y que comenzó a regir en Roma. Y fue a través de un obispo denominado monárquico que se sintió responsable de la iglesia o conjunto de iglesia de la capital y extendió un flujo del imperio de esas iglesias. Un obispo en el siglo II, hace 19 siglos, o sea, 1900 años. Bueno, si yo tengo aquí 3 iglesias, pues yo voy a constituir otra iglesia en tal parte. Y voy a constituir otra iglesia en tal parte. Y así se fueron constituyendo iglesias y iban creando un monopolio, o pudiéramos denominarlo una franquicias, ¿verdad? Una franquicia, como McDonald's, valga la redundancia con el respeto que se merece la Iglesia Católica, pero simplemente un ejemplo para hacer más práctico, y se fueron constituyendo iglesia. Y se dice que a través de eso se constituyó el imperio. Tampoco podemos entender cómo a través del siglo III o el siglo IV se presentaron como herederos de Pedro. ¿Recuerdan ustedes a Pedro? Aquel que data de los tiempos de historia sagrada, pastor de Cristo. Por eso dice que la Iglesia Católica radica en la piedra de Pedro. Y Pedro consigue una autoridad casi jerárquica, imperial, sobre gran parte de la cristianidad. Entonces Pedro surge como ser la figura emblemática de la creación de la Iglesia Católica y se convierte en el líder de la cristianidad a partir del siglo II. Pero es a partir del siglo VI hasta el siglo XV que surge el papado y comienza a regir los destinos inicialmente de Europa Occidental. Hasta ahora sigue influyendo en todo el continente mundial, en todo el hemisferio, mundial, existe la Iglesia Católica. Porque si bien es cierto que en los países árabes funciona el Islam, el musulmán, también es bien cierto que existe la Iglesia Católica. Si bien es bien cierto que en algunos países que sin ser árabes funciona más el musulmán que en los mismos árabes, también funciona el budismo, también es bien cierto que la Iglesia Católica, como el caso de la India. Y en Turquía funciona también la Iglesia Católica. En Rusia funciona la Iglesia Ortodoxa, pero tiene su vinculación directa con la Iglesia Católica. ¿Y quién
fue la persona emblemática que demostró el potencial de la iglesia sin mucho preámbulo y sin mucha arrogancia, y buscó aglutinar todas las creencias religiosas bajo la premisa de la Iglesia Católica para mantener la personalidad internacional del papado, que data por allá, como dije, a partir del siglo II. Y esa persona no fue más sino Juan Pablo II. Y en los funerales de Juan Pablo II pudimos observar la presencia en sus funerales de todas las representaciones habidas y por haber de ideologías cristianas, filosóficas, de determinadas tendencias religiosas. Ese ser emblemático, a través de la cultura, a través del legado y a través de su forma espiritual, como era la persona, su carisma, lo que transmitía la humildad, transmitía la cuestión de ser buena gente, buena persona, logró aglutinar a todas las tendencias religiosas, sea cual sea y llamara como se llamara, a través del mundo entero. Hasta el día de hoy, siendo la persona que más lenguas llegó a dominar. Inclusive, aquellas lenguas indígenas, porque hasta eso lo manejaba. Y a través de esas lenguas llevó la palabra del evangelio a través del mundo entero. Y no hay ninguna iglesia que no le admire los buenos dotes de Juan Pablo II. Eso siempre se ha dicho y se denomina el Papa de los Papas. Con esto no estoy haciendo un énfasis de enseñanza católica, porque cada quien tiene otras ideologías filosóficas, pero partimos de la Iglesia Católica, pero posteriormente nos vamos desarrollando y vamos tomando tendencia hacia otras cuestiones que vamos estudiando y vamos analizando. Caso específico mío, pero tengo que ser partícipe de esto y darle al pan que le corresponde el pan y darle al vino que le corresponde el vino. Así de sencillo es. Por eso es bueno entender que aquellas situaciones de la designación del Papa, cuando uno fallece, caso específico, por primera vez se ve que un Papa renuncia, ahora tenemos dos, uno que está prácticamente no está en el pleno ejercicio, tenemos uno que está activo, pero por lo siempre se nombra uno cuando otro fallecía. Se parte desde aquello de los 12 apóstoles. Cuando los 12 apóstoles eligieron a Pedro como la figura emblemática. Ya lo que llama la tradición, y es bueno utilizar en el estudio, de que Pedro negó a Cristo. Y lo negó delante de María, madre de Jesús. Y Jesús, ante aquella negatoria, le dijo: madre, ahí está tu hija. Y Pedro le quedó más sino pedir perdón, formar lo que hoy en día existe en la Iglesia Católica, que es la piedra fundamental de la creación de la Iglesia Católica. Pero esta pequeña historia que le he podido comentar del papado, partiendo desde el siglo II, retomando el obispado, retomando aquel imperio que se fue creando poco a poco, pasando por la elección del Papa, hablando de Juan Pablo II, hablando de su insignia espiritualidad, humanidad, su forma de ser el Papa de los Papas, pues no puede existir también si no tiene una etapa jurídica, porque todo tiene que estar fundamentado a través de una etapa jurídica.
Yo comenzaré diciéndole a ustedes que los orígenes de esta tradición se remontan a la figura controvertida del apóstol Pedro. Este pescador que inicialmente se llamaba Simón, al que Cristo apodó la piedra, tiene un nombre, se le decía la piedra Pedro, y por eso se le da a la Iglesia Católica la primera piedra, porque la primera piedra de la creación católica fue fundamentada por Pedro. La primera comunidad cristiana se transformó en el portavoz de sus discípulos, y Pedro era la voz cantante a través de los demás de Cristo. Aunque su primacía no era nunca ser el primero ante sus iguales, era simplemente cumplir los mandatos de Jesús. Pero para él todo el mundo era igual. Y fíjate que es algo filosófico la enseñanza, ¿no? Y que si nos vamos comparando y vamos estudiando, siempre llevamos a entender algo. María o quien se van a hacer mañana, pues son actualmente docentes, perdónenme, me he confundido. Pero en ese salón de clases, ustedes tienen una figura. La figura de Pedro, que es ser la guía de los demás. Pero eso no le coloca ser superior a los demás. Es más porque tiene el conocimiento. Pero sin desvirtuar al que se le enseña, porque lo bonito es que el que se le enseña supere al maestro. Y eso es algo filosófico que vemos a través de la evolución de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro simplemente hacía las veces de ser la voz de su maestro, pero era igual a los demás. Él sabía que era igual a los demás. Sin embargo, algunos dicen que no era tan profundo en el conocimiento, pero otros dicen que sí era muy profundo en el conocimiento. Y por eso él fue la figura que logró fundamentarse como la organización fuerte de la Iglesia Católica. A partir del siglo XVI, la defensa de la sucesión apostólica adquirió una dimensión bien distinta, pues, de tratar de fundamentar la sucesión jurídica en la que se hallaba el Papa respecto a los poderes que encargaba Pedro. Y es esta persona, Pedro, subinicial del papado. Porque algunos decían que no era la persona idónea para estar allí, pero en el Evangelio de Lucas se le denomina como el nombre de los hechos históricos de los apóstoles de Cristo. Y así como Pedro se mantiene y se ha mantenido su figura emblemática a través de los siglos, la creación de la Iglesia Católica. Le toqué este tema un poco medio confuso y medio más bien como espiritual, porque quería llevarles a mi manera de explicar, que ustedes tendrían que utilizar otra forma, otros esquemas, de cómo surge un estado tan pequeñito como es el Estado del Vaticano y con tanto poder. Porque es un Estado muy pequeño que no tiene ejército, tiene una guardia, la guardia suiza, que es la que tiene el Papa, que va a su alrededor, pero no tiene ejército, no tiene nada, y sin embargo se mantiene fuerte y tiene sus representaciones diplomáticas como nuncio apostólico a través del mundo. Entonces nos enseña algo también, ¿no? Nos enseña mucho que muchas veces la fuerza militar en determinado momento también genera mucho problema en el desarrollo de los países. Cuando permitimos a través de la democracia ejercer cargos administrativos para los cuales no se constituyeron esas instituciones. Estas instituciones están constituidas única y exclusivamente para salvaguardar la soberanía nacional. Más nada, así de sencillo. Y velar por la soberanía. Ahí tenemos el medio ambiente, la fauna, la flora, todas esas cuestiones que tienen que ver determinados organismos. Porque los cuerpos de investigación son aquellas criminalísticas, son otras cosas muy diferentes. Pero hoy en día vemos en algunos países que los militares pues,
hacen a veces de funciones criminalísticas, hacen las veces de aduanas, hacen las veces de resguardo, hacen las veces de importaciones de alimentos, hacen las veces de negociantes, hacen las veces de ministro, hacen las veces de vicepresidente. Entonces eso según nos con mano. Y entonces nos vamos a la parte tanelista, ¿no? Aquellos tiempos, cuando darle poder a las Fuerzas Armadas y cordón para poderte mantener en el poder. Suena fuerte lo que estoy diciendo, pero me perdonen, pero yo soy profesor de Derecho Internacional. Y yo no puedo venir aquí a callarme porque me da miedo decirlo, porque de repente estoy en contra de que estoy dando clases de Derecho Internacional. Y asumo mi responsabilidad. Yo, Omar Martínez, asumo mi responsabilidad y no hago responsable al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado sobre lo que yo les voy a decir en mi clase. Yo me someto a la parte académica, y la parte académica es nutrirlo de una cantidad de conocimientos que surten a través de lo que yo he leído, lo que puedo expresarle a ustedes, para que ustedes lo conjuguen también con su conocimiento, ustedes también los tienen. Y de esta manera generar una lluvia de informaciones que nos va a servir para manejar mejor el derecho internacional. Y ser ustedes mañana profesores, egresados del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, el doctorado de Derecho Internacional, pero con una preparación idónea, no así, una cuestión fundamental. Ante todo, sin temor de decir las cosas, porque las cosas hay que llamarlas por su propio nombre. Lo negro es negro, lo blanco es blanco. Aquí no nos vamos a quedar a costa, como dice el malandro. Aquí no podemos quedar a costa. Negro, negro, blanco, blanco. Entonces, esto es la importancia de las cosas. Voy a hablar también sobre la clasificación de los estados. Voy a hablar del estado abogado. Los estados, por los estados estamos diciendo, los estados están sujetos o están divididos en un ordenamiento jurídico internacional. Se definen por poblaciones, se definen por territorio determinado, se definen por gobierno y se definen por capacidad de entrar en relaciones con otros estados. Esto no lo digo yo, ni lo dice Jesse, ni lo dice María. Esto se dijo por allá en la Convención Panamericana del año de 1933. En Montevideo dijeron que eso era la clasificación de los estados. Los estados se clasificaban en 4 elementos. Primero, en la población, en el territorio determinado, en el gobierno y en la capacidad de entrar en relaciones con otros estados. Fíjate lo importante. La población es el grupo de personas que están allí, en aquel territorio determinado, que tienen un gobierno y que ese gobierno debe tener la capacidad de tener relaciones con otros estados. ¿Para qué? Para garantizarle mejor vida, mejor desarrollo en todos los aspectos a esa población que vive en ese territorio y que es gobernada por esa persona. Eso quiere decir simplemente que esa persona es el empleado número 1 que debe tratar de velar por el cumplimiento de todas esas normativas, esas responsabilidades que le asignan y darle cuenta a su pueblo lo que está haciendo. Ahora es todo lo contrario. Ahora pudiera ser una población sumisa, humillada y vejada dentro de un territorio que lo convierte en una cárcel. Una persona que es un gobierno que se considera plenipotenciario y mandar a todo el mundo y que hace lo que le da la gana con los tratados internacionales. Eso suele en algunos países del mundo. Que no tiene nomás sino un nombre que se llama dictadura. Entonces, cuando eso sucede, pues se está violentando algo tan bonito que se estudió y se pronunció en la Convención Panamericana de Montevideo en el año de 1933. Hay algunos estados que muchas veces no son reconocidos internacionalmente. Y tratándose de algunos estados federales, existe una sola persona de derecho internacional, responde por actos y omisiones de los estados miembros de este estado federal. Un estado federal es un estado compuesto de diversas unidades territoriales dotadas de autonomía política, de instituciones de gobierno comunes de todas ellas, cuyas operaciones competen y están regidas por una constitución como norma suprema. Se consideran estados federales las siguientes. Entonces está Estados Unidos, que es un estado federal, está Rusia, está Alemania, entre otros son estados federales. En cuanto a los tipos de estado, desde el punto de vista de estructura, los estados se clasifican en estados simples,
son aquellos que en las relaciones internacionales se presentan en forma individualizada, como consecuencia de estructura individual interna de tipo unitario. Entre los estados simples están Venezuela, Francia, los mismos Estados Unidos. ¿Por qué sí federales? Porque están compuestos por un presidente, quien es un estado y que lo representa a través de ¿quién? A través de un canciller. Así de sencillo es. ¿Qué es un estado de unión personal? Es cuando existen dos o más estados a través de un vínculo personal de soberanía. Y se da el caso cuando hay leyes sucesoras de dos países elevando el trono a una misma persona. ¿Qué suele suceder con esos estados así? Vamos a hablar algo. Estos estados, pudiéramos decir, el estado de aquellas islas que pertenecen a determinadas soberanías. Ejemplo, Curazao, Aruba, que tienen sus reglamentos, tienen sus constituciones, tienen su primer ministro o tienen su gobierno, pero dependen de otro estado que viene siendo los Países Bajos, como el caso de Holanda, que tiene la soberanía sobre sus países. En nuestro territorio existían dos países que estaban unidos y hubo una división. La una quedó dependiendo de Francia y la otra quedó independiente. El caso de República Dominicana y el caso de Haití. Hasta el mandato de Duvalier pertenecían a Francia. Posteriormente vino el derrocamiento de los Duvalier y ellos huyeron hacia París y quedaron posteriormente, ahora están en estado independiente, pero en un estado que eran lo que llamaban estados personales, o sea, que eran un grupo que pertenecía a otro estado. Y todavía hay muchas islas que tienen cierta tendencia a pertenecer a otros países, aunque se rigen por sus leyes normales, como Trinidad y Barbados, como más que todo por la parte del Caribe, ¿no? Inclusive en Europa hay muchas islas pequeñas también. Están los estados de la Unión Real, son estados que tienen su representación diplomática, tienen su primer ministro, tienen su presidente, pero se regula por un estado de monarquía. Por ejemplo, tenemos España. España, el primer ministro, el presidente hace algunas cosas, pero hay cosas que hace el presidente, el rey. Y lo mismo sucede en Inglaterra, lo mismo sucede en Holanda, lo mismo sucede en Bélgica. Son países que todavía tienen Mónaco, que todavía tienen el reinado y que son regulados en algunas cuestiones por el Estado real. De igual manera están los estados compuestos o complejos. Estos estados compuestos son aquellos que son compuestos por la acción de dos o más estados. Por lo menos cuando existía la Unión Soviética, era la Unión Soviética, había una cantidad de países, porque la Unión Soviética es el país más grande, existía una cantidad de países. Entonces era un estado compuesto, pero posteriormente se fueron dividiendo hasta Serbia, Chechenia, entonces cada quien fue tomando, Bielorrusia, fueron dividiéndose en partes y ya dejaron de ser estados compuestos. Voy a hablar ahora sobre la doctrina de efecto constitutivo. Todo tiene un efecto constitutivo. Y el acto de efecto constitutivo no es más, sino es posible distinguir a través de la práctica, porque el derecho internacional desde que nace no puede ejercitarse plenamente ciertos derechos hasta que haya sido reconocido por los que han sido los acuerdos firmados. Eso quiere decir que todo Estado, cuando firma un derecho, tiene que reconocer y someterse a esos derechos. En el caso de no someterse a esos derechos y no reconocerlos, pues lamentablemente no le surge un efecto constitutivo, porque no está permitiendo adherirse a esos derechos. Fíjate que Mercosur, para pertenecer a Mercosur, pues tiene que cumplir algunos derechos de índole penitenciarios. Entonces, si no los cumplen, no pueden pertenecer a Mercosur. Existen también medios comerciales, existen algunos derechos humanos. Cuando existen violaciones de derechos humanos a través de los centros penitenciarios, pues puede ser un Estado desincorporado de cualquier tratado internacional porque está violentando ciertas normas y se sometió a cumplir en el momento que hizo ese convenio. Entonces, allí van a suceder problemas para ese Estado. Existe, y lo voy a dar como tarea a ustedes, porque ya me está haciendo señas que termine el tiempo, y por ahí a María, que también está agarrando la cartera, María como que se me va a ir también. Entonces, existen la doctrina de efecto constitutivo, existe la doctrina de efecto declarativo, la doctrina de reconocimiento, que no es más sino que reconocer la persona o el Estado como tal. Esta clase
traté de dar lo más rápido posible porque es que yo siempre he dicho una cosa, el derecho internacional para ustedes es como mínimo un año en clase, y nosotros que somos docentes pues sabemos que tenemos que darla siquiera una vez a la semana o 2 veces a la semana esta clase, y entonces eso sí va ayudando y llevando temario, pero tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Ahorita que ustedes también lo recomiendan rápidamente sus estudios, pero no apartándose de la idea de estudiar y analizar un poco lo poco que yo puedo impartir con los grandes conocimientos que ustedes tienen y con lo que me escriben los libros. Por eso ese video de 20 minutos, porque allí pues yo saco conclusiones que analizaron, que estudiaron y que hicieron. Y es la forma como yo he evaluado. Entonces, pues yo les agradezco su gentileza que han tenido conmigo. Estoy a disposición. María sabe muy bien que a través de la distancia que nos separa, yo siempre he estado con sus colegas también, hermanos, cuando que tuve la oportunidad de maestría. Estos muchachos me llamaban a mí a las 10 de la noche, buena noche, preguntarme alguna duda que yo pues nunca me he negado, siempre puedo tener línea en orientar a alguien y poder ayudarle sin ningún interés. Esa es mi función, tratar de hacerle bien a quien pueda hacerle bien. Entonces, pues para mí fue un placer haber compartido con ustedes estas clases. No olviden que tienen aquí a un amigo, Tomás Martínez, y estoy para servirles. De verdad que me siento complacido de haber tenido la oportunidad de estar con ustedes. Recuerden el video, es para el día 5, hasta las, creo que les coloqué, hasta las 8 de la noche. ¿Hasta qué hora, María? Hasta las 8. A las 8 de la noche, el día 5. 20 minutos, por favor, te lo mando por PDF, que es más práctico y para entender. Voy a dar un derecho de palabrita rápido y entonces posteriormente yo por mí. Comencemos hablando. Bueno, pues como ya conversamos hace unos minutos, vuelvo y reitero que muy buena su clase. El derecho internacional público pues también es necesario para nosotros que nos estamos formando como doctores en Derecho y Relaciones Internacionales, pues tenemos que conocer todos esos tratados y toda esa parte legal que requiere el estudio de esa materia, ¿no? Y pues como usted dice, hacerlo con la mejor ética profesional y siempre basados en los valores que se nos han inculcado. En mi caso, pues creo que ya está habilitada la entrega de tareas de Derecho Internacional Público en la plataforma, creo que es así, porque no estaba habilitada, pero ya la habilitaron. Entonces, lo que quería preguntar era qué fecha de entrega tiene, si usted va a mandar alguna actividad sobre esta, también un video. Es que ingresé un poquito tarde a la sala. Sí, Jessy, me contestaron la pregunta. Yo todas mis clases siempre las estudio con un video. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de saber la participación, que no es que dude de la honestidad de ustedes, pero yo como docente tengo que hacer una evaluación y yo no me di el tiempo en las charlas que tuve en el primero, segundo, ha habido asignaturas que son 5 módulos. Ya han sido 4 módulos. María, por ejemplo, ha sido alumna mía ya en 2 módulos anteriores, 2 o 3 módulos anteriores. Creo que le di tratado internacional, le di derecho internacional, le di, creo que derecho constitucional internacional. ¿Cuál es la otra, María? Derecho constitucional internacional. Sí, creo que le di teoría de derecho internacional también. Yo como 4 o 5 materias de derecho internacional. Así todas conjugan una con otra. Pero entonces es un video de 20 minutos, la misma metodología que le expliqué anteriormente, y cualquier duda que tenga, pues me llama. ¿Ok? Eso es para entregarlo el día 5, máximo 8 de la noche. Y yo esta semana voy a acomodarle sus trabajos por las notas que le corresponden. La idea mía no es perjudicar a nadie en el crecimiento de su momento de desarrollarse como profesional, no para nada. La idea mía es exigirles, pero sí soy exigente un poquito con el temario que doy de clase. Y por eso ese video que ustedes van a enviar, ese prácticamente es la salvación de todo, porque aquí ustedes van a demostrar lo que aprendieron y lo que hicieron. Aquí es un recuento bíblico, histórico, de 20 minutos. Aquí tenemos la historia de Pedro, lo que hablaba del mundo del papado. Entonces, allí yo sí aprendiera el primer tema, el segundo tema, el tercer tema, y hicieron el curso deportivo muy bonito. Y María sabe cómo eso, entonces Jessy también ofrece pilas por eso.
María, tenés Sí, que ese video debe ser en YouTube, disculpe, subido a YouTube. Sí, usted tiene que lo mandar, lo monta en YouTube, lo monta por PDF, cualquiera, pero lo monta Y ahí por se lo PDF. envío. Y yo, eso sí, yo ese video lo escucho todos los 20 minutos. Al final le hago una evaluación y le coloco un comentario. Yo le coloco un comentario de todo lo que hicieron, lo que no hicieron. Las clases, yo también las leo todas y analizo y le coloco un comentario de qué falló y qué no falló. Ok. Está muy bien. María, ¿quería decir algo? Doctora, agradecerle por la clase que es muy amena, la misma se comprende los temas que vamos estudiando, a la vez que nos permiten generar criterios sobre, bueno, las diversas asignaturas que usted nos ha impartido para poner en práctica en nuestro ejercicio profesional, así como también deben ponerse en práctica los valores que usted a la vez también nos imparte y los valores que hemos obtenido en nuestra casa, los que deben permanecer siempre durante toda nuestra profesión. Bueno, señoras, ha sido para mí un placer. De verdad que le agradezco. Le deseo lo mejor a todas las dos. Aquí tiene un amigo, todo para servir lo que usted me alcance. Nunca dudes de llamarme. Dios me conceda bien salud, pues aquí por aquí echando la bativa. Y de verdad que Dios los bendiga, que el creador del universo guíe los pasos de ustedes y que todo cuanto hagan lo hagan para bien. Lo hagan primero pensando en ustedes como personas, los que tienen alrededor como sus familiares, sean el buen ejemplo a seguir. Y que Dios los bendiga. Feliz día. Igualmente, muy bien. doctor. Gracias, doctor, igualmente. Un gran Buenas abrazo. tardes, compañero. Bendiciones. Bueno, igual. Chao.